Bueno, entonces antes de continuar con los temas y de continuar con transformaciones de funciones, me gustaría saber si tienen dudas o preguntas referente a lo que hemos visto hasta ahora, referente a temas pasados, algún ejercicio que haya explicado, algunos de los videos que les he dejado para que ustedes vean. ¿Hay alguna duda? Recuerden las dudas, las pueden escribir en el chat, las pueden hablar a través del micrófono. Espera un minutico. Bueno, entonces al parecer no tienen dudas. Muy bien. Que han entendido y vamos bien hasta ahora. Listo, entonces, bueno, recuerden que tienen este video pendiente para que lo vean. En este video está la parte de funciones a tramos, funciones pares impares, y también parte de la clase de hoy va a ser recordar álgebra de funciones y composición de funciones, y eso también está en este video. Entonces sirve para complementar, digamos, como la clase de hoy. Y de todas formas, pues ustedes tienen pendiente que vean este video esta semana. Muy bien. Entonces vamos a continuar con transformaciones de funciones. Creo que más o menos ya tienen cierta idea o cierta noción. Pero vamos a especificarlo, pues, y que la clase de hoy ya quede muy claro este tema. Ese es uno de los objetivos. Entonces, vamos a decir que y igual a f de x es nuestra función original. Listo. Bueno, entonces, sea y igual a f de x, la función original, y sea a un real positivo. Muy bien. Entonces, a va a ser un número positivo y f de x va a ser la función original. Listo. Entonces, f de x más a es una traslación en x. Entonces es mover la función original, o sea, mover f de x a unidades. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué dicen?
recordando nuestro último video, ayer, es moverla a unidades a la izquierda o a la derecha. Bueno, es moverla hacia la izquierda. Pero A es positivo. ¿Listo? A es positivo. Entonces mover a unidades hacia la izquierda. Si fue yo, es decir, si le estoy restando, muy bien. Listo, las únicas dos que faltan son las reflexiones. Vamos, por ejemplo, f de x por menos 1. Vean que este es un caso diferente porque es que aquí A es positivo y este es un número negativo, entonces es diferente. Es una reflexión. Listo, entonces en este caso es una reflexión en X. Entonces f de x entonces es una reflexión en y f de x se refleja respecto f de x menos 5 es mover 5 unidades Profe, yo no sé, pero de pronto no sería fx por 2. así. Sí, yo no sé, pero algo me dice, yo no. Que en esta lo que yo estoy cogiendo es multiplicar por 2 la x, ¿cierto? Y bueno, la x está dentro de la función, pero estoy multiplicando por 2 la x y aquí estoy multiplicando por 2 la y. Entonces, en este caso, este es expandir por 2, pero en y, ¿cierto? Lo que yo quiero es expandir por 2 en x. Entonces, para expandir por 2 en x, lo que hacemos es coger, lo podemos ver de dos formas. Yo puedo multiplicar x por un medio. O la otra forma que es equivalente, es decir, f de x sobre 2. Listo, multipliqué por un medio, entonces comprimo por un factor de un medio. Pero eso es lo mismo, expandir en x por un factor de 2. Listo. Comprimir por un factor de un medio equivale a expandir por un factor de 2. Ese comprimir es como dividir realmente, ¿cierto? Es como dividir. Entonces, básicamente, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo cojo, digamos, un número y lo divido por un medio, una ley de la oreja, y eso equivale a coger el número y multiplicarlo por 2. Dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces, en esencia, eso es lo que estoy diciendo acá.
Si yo comprimo por un factor de 1/2, eso equivale a expandir por un factor de 2. Entonces, básicamente, si yo comprimo por un número menor que 1, si yo comprimo en 1/3, es realmente lo mismo que expandir por 3. Si yo comprimo en 1/5, eso equivale a expandir por 5. ¿Listo? A expandir por 5. Muy bien. Entonces, listo. Se tiene eso. Entonces, digamos que otra como propiedad, pues que no la escribí acá porque digamos que se deduce de estas. Pero igual, bueno, escribámosla pues por si, para que quede claro, por si algo. Entonces, digamos que sea A un número positivo. Entonces tendríamos que f de x dividido a es expandir en x por un factor de a. Listo. Es comprimir. Según la propiedad anterior, es comprimir por un factor de 1 sobre a, que equivale a expandir por un factor de a. Y una vez tengamos aquí también la transformación en y, si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre a por f de x, es comprimir en y por un factor de a. Listo. Entonces, bueno, como les decía, lo pueden ver de esta forma. Aquí estamos pues multiplicando. Aquí en x se comprime. Aquí en y se expande. Entonces, yo podría pensar que en y se expande por un factor de 1 sobre a. Pero expandir por 1 sobre a equivale a comprimir por a. ¿Listo? Expandir por 1 sobre a equivale a comprimir por a. Multiplicar por un séptimo, multiplicar un número por un séptimo, vamos número. Yo multiplico un número por un séptimo, eso equivale simplemente a coger el número y dividirlo por 7. Entonces aquí expandir por un séptimo equivale a comprimir por un... Multiplicar por -2, listo, muy bien, es una muy buena pregunta. David, no sé si explica o escribe en la pregunta o habla a través del micrófono, listo. Escribe un poquito mejor la pregunta, no sería expandir, no sé qué momento sería, y o si no, habla a través del micrófono. Y David también está preguntando por multiplicar por -2. Claro. Entonces, esta transformación es una combinación de transformaciones anteriores. Entonces, veámoslo así. Primero vamos a multiplicar por -1. Entonces, esta transformación, -1 por 2 es -2. Y entonces digamos, es una compresión, ¿cierto? Es una compresión en X. Una compresión
Listo, la comprimimos en un factor de 2. Entonces, así pues como muy rápidamente. Digamos que nuestra función original fuese así. Más o menos, pues. Esta es la original. Entonces, en el paso 1 es una reflexión respecto al eje X. Perdón, una reflexión en X, o sea, respecto al eje Y. Este es el eje Y. Entonces, en el paso 1 me va a quedar así. La misma función. Listo. Y en el paso 2 es comprimir esta función de acá, comprimir esta en un factor de 2. Entonces, digamos que esta 1 menos 1, este sea menos 1 y 1. Entonces, por aquí tenemos el menos 1 y 1. Entonces, como es comprimir en un factor de 2, la función va a quedar así, aplastada. Este quedaría así y este quedaría así. Listo, más o menos. Eso es. Entonces, multiplicar por menos 2 es una combinación de 2. ¿Cierto? Es una combinación de una reflexión y luego ya tenemos una expansión o compresión. Les recuerdo que ustedes tienen pues en la carpeta en Drive tienen el archivo de matemática, el notebook y el CDF. Yo les recomiendo mejor el notebook que trabajamos porque lo mejoré y le agregué más cositas, entonces si tienen posibilidad mejor desde el notebook y ahí ustedes pueden interactuar con eso y trabajar la parte de transformaciones de funciones. Mueven la función, la trasladan, la reflejan, hacen todos los, digamos, como todos los pasos interactúan, digamos, con ese programa y yo creo que así les aclara mucho y les ayuda bastante. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo, ya digamos como más completo, más tipo parcial, ¿cierto? En parcial de cálculo, probablemente les coloquen un ejemplo o un ejercicio parecido a este que les voy a poner. Entonces, sería a partir de 2x más 1 menos 2. Sí, puede ser algo así. Va a ser f de 2x. Entonces, el primer paso es f de 2x, que va a ser... Listo. Recuerden que aquí estamos hablando de coger esta función, digamos la gráfica, porque algunas veces le ponen a uno a graficar la función, entonces grafica cómo quedó, y después grafico la siguiente. Entonces, coger la función del paso 1 y trasladarla a una unidad. Muy bien. Tercer paso. Vamos a hacer la reflexión. Entonces, lo que hacemos aquí es una reflexión en Y. Entonces reflejamos respecto a expansión en Y.
expandimos por un factor de 3. Y lo último, transformar la función. Esto para transformar la función. A partir de la original, yo puedo transformarla en esta función que es, digamos, más compleja o tiene más cosas. E incluso, pues, si me pidieran hacer la gráfica, la podría hacer. ¿Cierto? Simplemente seguir estos pasos. Sí. Entonces, un segundito. Entonces iniciamos en X, nos vamos para Y ya después con toda la función. Entonces, es una muy buena pregunta o aclaración u observación. Si esto dejará listo. Primero empezamos con transformaciones en X. Esto no es obligatorio, pues, ¿cierto? Pero sí altamente recomendado, porque el orden de las transformaciones puede alterar las cosas y se pueden equivocar. Y después hacemos las transformaciones en Y. Digamos, compresión. Bueno, dilataciones, pues. Dilataciones. Y luego traslaciones. Y tenemos las laciones. Y dilataciones. No, es al revés. Bueno, perdón, sí, aquí me equivoqué, uy, sí. Perdón, chicos, me equivoqué. Vamos a hacer esa corrección. Aquí está mal. Esto está mal. Esta parte. Porque no seguí el orden. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, primero son traslaciones. Luego dilataciones. Tenemos dilataciones. Y luego traslaciones. En las dilataciones estoy incluyendo también reflexiones, ¿cierto? La reflexión es como un caso particular de la dilatación, por así decirlo, es multiplicar por -1. Aquí básicamente estamos diciendo sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Listo. También incluye, pues, reflexiones. Listo, las incluye. Y entonces, vamos un poquito por acá. Entonces, el orden recomendado, incluso ojo que me equivoqué, es este. Una carita feliz. Bueno, o es el orden. Entonces, empezamos en traslaciones en X. Empezamos siempre con las cosas en X. Entonces, traslaciones en X, dilataciones y reflexiones en X, luego dilataciones y reflexiones en Y, y por último, traslaciones en Y. Entonces, incluso aquí me equivoqué porque hice primero una dilatación en X y luego una traslación en X. Y aquí está mal. Listo, entonces la vamos a corregir. No hay problema con eso tampoco. Entonces es trasladar una unidad hacia la izquierda. Listo.
Y después de tener eso, ahora sí es f de 2x más 1, y este es comprimir. Es una transformación en x por un factor de 2. Listo. Ahora sí, sí nos funciona. Y dense cuenta del orden. Primero traslación en x. Después compresión en x. Listo. Después reflexión en y. Listo, reflexión en y. Después expansión en y, expansión en y. Y por último, traslación en y, traslación en y. Listo, entonces aquí sí estamos en el orden que es. Y nos funciona y no hay problema. Bueno. ¿Por qué me equivoqué? Incluso también es bueno que me haya equivocado para explicarles la razón de por qué esta es diferente a esta. Listo. ¿Por qué esas dos son diferentes? Porque en realidad aquí hay un error. Perdón. Este no es el que hay error, el error es aquí. Aquí hay un error. Listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que es diferente comprimir y luego trasladar. Es diferente a trasladar y luego comprimir. ¿Listo? Son dos cosas diferentes y me van a dar resultados diferentes. Listo. Entonces, ¿qué aquí hay un error? El error está en que uno hace un cambio de variable. Listo. Uno hace un cambio de variable. Entonces, si yo tengo x, lo que yo hago es reemplazar x por 2x. Multiplico x por 2 y la reemplazo por 2x. Listo. Y luego, de aquí, yo voy a coger x y la voy a reemplazar por x más 1. ¿Cierto? Esa es la traslación. Traslación es reemplazar x por x más 1. Entonces, en este caso, como tenemos es 2x, yo reemplazo el x por x más 1. En el otro caso, empezábamos por x, reemplazábamos x por x más 1, que nos da esto, y luego reemplazamos la x por 2x. Listo. Entonces, claro, estos dos son diferentes. ¿Por qué? Porque uno aquí aplica distributiva y resulta que al aplicar aquí distributiva, lo que obtenemos es 2x más 2. ¿Listo? Obtenemos 2x más 2. Entonces, bueno, ustedes pueden, como digo, cacharrear en el programa pues, de matemática y darse cuenta de eso. Listo, entonces tarea, hagan un ejemplo. Hagan un ejemplo con eso. ¿Listo? Puede ser en matemática, puede ser a mano. Les puede servir en matemática como para que practiquen, pues, si tienen descargado el programa. Pero entonces tarea, hagan un ejemplo con eso. Listo. Yo igual voy a hacer un ejemplo. Pero hagan o traten de hacer ustedes otro o construyan ustedes otro. Y para que asimilen pues el concepto. Listo. Entonces vamos a ver un caso sencillo, pues. No nos vamos a complicar mucho. Digamos valor absoluto. Una función fácil de graficar.
Esta es y igual a valor absoluto de x. Vamos a dibujar, digamos, los dos caminos o las dos opciones. Entonces, la primera opción es, digamos, multiplicar por 2, hacer la compresión. Entonces, si yo multiplico por 2, es el 1 menos 1, 1, más o menos así. Yo multiplico por 2, se comprime en un factor de 2, entonces lo que nos quedaría sería el menos 1, el 1, aquí está el 1, y nos quedaría una función así más o menos. Listo. Ahí la comprimí, esta es y igual a valor absoluto de 2x. Muy bien. Y si luego yo traslado una unidad hacia la izquierda, entonces escoger esta misma función, aquí está el menos 1, y va a quedar algo así, más o menos. Listo, ahí la moví una unidad hacia la izquierda. Pero al mover esa una unidad hacia la izquierda, cambio la x por x más 1. Me quedaría así. Listo. Y veamos la otra opción. La otra opción es primero la traslación. Entonces, bueno, para esta creo que sí requiero un poquito más de espacio. Aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí está el 1. Te lo voy a trasladar una unidad hacia la izquierda, pues quedaría algo así. Bueno, sabemos pues que esto continúa. Todas estas continúan, pues. Listo. Y después, esta es y igual a x más 1. Y después la vamos a comprimir. Listo. Entonces, ojo, cuando comprimimos esta función, muchos de ustedes pensarían o se imaginarían que este es como el vértice y comprimimos respecto a ese vértice y llegamos a esta. Pero no. Uno siempre comprime, digamos, respecto al eje. Entonces, se comprime hasta el eje Y en este caso. Entonces, al comprimir, el único punto que queda fijo en este caso sería este. Nuestra función inicial es esta, más o menos. Y la nueva función va a ser esta. La verde. Listo, el único punto que queda fijo es este. El vértice se movió. El vértice se movió. Entonces, vamos a graficar la nueva función. Por aquí está el menos 1. Por aquí está el 1. Lo comprimimos, entonces este punto que estaba en menos 1 queda en menos 1/2. Y llegamos a algo así más o menos.
Entonces, fíjense que estas dos son diferentes. Esta tiene vértice en -1, pues, o la puntija, pues, en -1, y esta lo tiene en -1/2. Estas dos son diferentes. Esta es y igual a 2x más 1. Aquí estamos reemplazando la x por 2x. ¿Listo? Entonces noten que en este caso yo quito el paréntesis y me queda 2x más 1. Y en este caso yo quito el paréntesis y queda 2x más 2. Entonces ahí básicamente está la diferencia entre estos dos. La diferencia entre estos dos radica en que si yo ya tengo una traslación en x y luego multiplico por la propiedad distributiva, este 2 se distribuye, entonces la traslación que yo tenía en una unidad en este caso se multiplicó y quedó, bueno, queda como una traslación más grande. O básicamente este 2 se está multiplicando y por la distributiva me va a afectar este de acá. En cambio, de esta forma, yo hago la traslación, yo hago la compresión y esta compresión no me va a afectar este. Mejor dicho, al reemplazarlos, hacer como el cambio de variables, como les decía, no es lo mismo hacerlo en cualquier orden. Entonces, en resumidas cuentas, en las transformaciones ustedes no pueden escoger el orden que ustedes quieran y ya no. Si yo lo hago en un orden, me va a dar una cosa. Si lo hago en otro orden, me va a dar otra cosa. Entonces, claro, ¿por qué es recomendable este orden? Porque este orden es como el más intuitivo, en el que menos se pierden. Porque uno aquí pensó, listo, trasladé 1, entonces me quedó más 1. Y luego hice la compresión en 2, entonces me quedó 2x más 1, que es lo que yo esperaría. En cambio, si comprimo y luego traslado en 1, en realidad ese traslación en 1 se va a convertir en un más 2, lo cual a muchos podría confundir y les podría dañar el ejercicio. Entonces, tengan eso claro que el orden importa. El orden en transformaciones de funciones importa y puede afectar el resultado. Listo. Eso es. Entonces, de tarea pueden hacer otro ejemplo. Y de tarea pueden graficar esto. Grafiquen esta función. Grafiquen esta función. Dense cuenta que las gráficas, pues aunque están medio pichurrias, pues sí son correctas. Grafiquen esta función. Grafiquen esta función. Y dense cuenta de la diferencia. Listo, dense cuenta de la diferencia. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces quédense con que este es el orden
Y recordemos como el ejercicio inicial. Entonces el ejercicio inicial era a partir de f de x llegar a esto. Y si seguimos este orden, no hay esa complicación de los paréntesis ni nada. Aquí yo reemplazo x por x más 1 y esto es lo que obtengo. Aquí yo reemplazo x por 2x. Entonces este pedazo queda 2x más 1 y el 1 no se ve afectado, el 1 sigue siendo un 1. Aquí yo reemplazo este por, pues multiplico este por menos 1, entonces queda así. Luego multiplico este por menos 3, por 3, perdón, y queda así. Y por último le resto 2. En transformaciones en Y también va a ocurrir algo similar a esto. Si yo hubiese hecho primero, escribámoslo por acá, teníamos f, a ver, menos f de 2x más 1. Teníamos esto. Si yo primero hago la traslación en Y, entonces de aquí llegamos a esta. La bajé en 2 en Y, ¿cierto? Y después, si yo multiplico por 3, entonces me quedaría 3 por todo esto. Y ese 3 por todo esto nos produciría menos 3 f de 2x más 1 menos 6. Entonces vean que este se vio afectado. Ese menos 2 se convirtió en menos 6, porque primero trasladé 2 y luego hice la expansión. Entonces ese menos 2 queda multiplicado por 3 y se volvió un 6. Porque hice primero la traslación y luego la dilatación. Pero si sigo el orden normal, no tengo este problema. Entonces los números sí se quedan como los números que uno escogió, que uno trasladó, que uno obtuvo. Y esa es la, digamos, la respuesta. Llegamos al ejercicio, pues, o al resultado final, sin que ocurran este tipo de situaciones. Y entonces, para evitar este tipo de situaciones, por eso es que uno sigue ese orden. Muy bien. Listo. Eso era. Vamos a poner este, digamos, con color. Noten que aquí hay una... Uy. Hagámoslo con rojo. Acá hay una distributiva, siguiendo este orden. En cambio, siguiendo este orden, no hay ningún problema. El 1 queda sin afectarse. Entonces el camino verde es este. El camino rojo es este. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, dudas sobre transformaciones, algo no quedó claro, algo no entendieron, en qué se enredaron. Si no, entonces continuamos con álgebra de funciones. Como les decía, en transformaciones nos detuvimos más tiempo, o hemos estado pues como, digamos, más despacio, por así decirlo, porque es como el tema nuevo. Entonces no es tanto repaso, sino como tema nuevo. Los otros dicen si es tema repaso, entonces sale más rápido. Pero esto sí es tema nuevo, que no estaba en
en, digamos, el contenido del curso de básicas, al menos en el que se dio pues este semestre especial que estamos teniendo. ¿Dudas, chicos? Bien, listo. Entonces, vamos como que bien. Listo, entonces les voy a poner de tarea a partir de la gráfica de x cuadrado, gráfica dos, bueno, menos 2 por un tercio por x menos 2 a la 2 más 1. Bueno, la tarea les queda hacer esa. Esta es una parábola, fácil de graficar, y a partir de esta parábola, uno es capaz de graficar esta función. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con álgebra de funciones. Esto es más que todo un repaso. Como les había dicho al comienzo, esta parte de álgebra de funciones y composición de funciones, si la quieren, digamos, profundizar un poquito más, está este video. Listo. Que igual yo les había dicho que lo vieran. Este es el video, digamos, que les había dicho que vieran este video esta semana. Entonces, ahí está. Entonces, en álgebra de funciones, básicamente, sea g de x más g de x funciones y sea de f de g sus dominios respectivos. Entonces la función f de g, bueno, la función f más g, por definición, simplemente es f de x más g de x. La función f menos g es simplemente por definición evaluar f de x y restarle g de x. La función f por g es por definición f de x por g de x y
esta otra función, bueno, f dividido g, evaluado en x, es por definición f de x sobre g de x. Muy bien. ¿Se acordaban de esto o no? O más o menos. Comenten, digan. Bueno, digan. A veces toca pues como colocarles así para que hablen. Más o menos, no mucho. Los otros. Vayan así. Hasta ahora todos han votado como parejo. Sí, más o menos. Bueno, hay como de todo. Entonces hay ideas que sí se acordaban, otros que más o menos, otros que no. Entonces, bueno, álgebra de funciones es muy sencillo, la verdad. Eso ahí no hay nada, pues, como del otro mundo, algo muy complejo, nada. Álgebra de funciones es que yo puedo operar las funciones. Puedo sumar funciones, restar funciones, multiplicarlas, dividirlas. ¿Yo cómo sumo dos funciones? Pues como uno esperaría. Cojo cada función y la sumo. Yo pues como la función resta, f menos g evaluado en x, esa función, ¿cómo la calculo? ¿Cómo la evalúo? Simplemente evalúo f de x, evalúo g de x y lo resto. La multiplicación, lo mismo, y la división, lo mismo. ¿Qué tienen que tener presente? Los dominios. Entonces, en este caso, escribámoslo por aquí, grande, el dominio de f más g es el mismo dominio de f menos g y es el mismo dominio de f por g. En los tres primeros casos, en suma, resta, multiplicación, el dominio es el mismo y simplemente es el dominio de f intersectado con el dominio de g. Listo. Entonces, en estos tres primeros casos, si yo ya quiero encontrar el dominio de esta función, simplemente es el dominio de f, el dominio de g y los intersecto. Listo. ¿Y alguien se acuerda de este caso? De los que sí se acuerdan, los que se acuerdan más o menos. ¿Cuál sería el dominio? O de pronto también lo pueden intuir. ¿Cuál sería el dominio de f sobre g? La intersección y ya. Por algo. Pero bueno, la intersección menos los que hacen g de x 0. Efectivamente, muy bien. Es la intersección, sí, pero hay una restricción adicional, ¿cierto? Y recuerden que la restricción de toda la vida, que los acompañará a ustedes toda la carrera, por siempre y para siempre, es que uno no puede dividir por cero. ¿Listo? No se puede dividir por cero. Entonces, si g de x se hace cero, aquí estaría dividiendo por cero y eso no se puede hacer. Por lo tanto, el dominio sería el dominio de f intersectado el dominio de g, restándoles los x en los reales, tales que x se hace cero. Listo. Le resto ese conjunto. O lo intersecto con los que no son cero. Listo, los intersecto con los x en los reales, tales que g de x es distinto de cero. Pero bueno, uno generalmente esta restricción la ve así. Uno lo que hace en esta restricción es solucionar esta ecuación, entonces ver cuáles son los x que hacen g igual a 0
tengo la solución de esa ecuación, que puede ser unos puntos, puede ser un intervalo, bueno, puede ser cualquier cosa. Y ese conjunto solución de esta intersección le resto este conjunto. Y ya. Listo. Entonces, el único caso, digamos, como especial, por así decirlo, es este, que es la división. De resto, los otros casos, pues, es fácil. Dos puntos igual es definición. Incluso recuerden que esto lo usa también matemática. En matemática, cuando íbamos a definir una función matemática, si queremos definir una función, entonces hacíamos así: f de x, guión bajo, esto es notación de matemática, pues, dos puntos igual, 3x más 2. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos definiendo esta función como esto. Simplemente es definición. Esto se usa no en el programa matemática, sino en un libro de matemáticas, no un libro de cálculo, en un libro de análisis. Bueno, en los libros usan esta notación. Esto es algo ya, digamos, bastante estándar. Dos puntos iguales, que es igual, pero no es igual simplemente porque sí, sino que es igual por definición. Por definición es igual a eso. Y entonces el software matemática se apropió, digamos, también de esa forma de definir funciones, y así también las definen en matemáticas. Si no colocan los dos puntos igual, les debe sacar error, no les va a funcionar. Entonces, dos puntos igual es definición. Espero haya quedado clara la duda de Leonardo. Muy bien. Y entonces, composición de funciones. Composición de funciones lo que hace es que f, esto no es bolita, esto no es circulito, bueno, no sé, eso es compuesto, se lee f compuesto g. Esto es fundamental en cálculo diferencial. Se trabaja mucho con composición de funciones. Y composición de funciones es f compuesto g evaluado en x. Dos puntos igual. O sea, por definición, ¿qué es f compuesto g? Por definición, es f de g de x. Listo. Evalúo g de x y el resultado lo evalúo en f. Muy bien. El dominio de la compuesta va a ser el dominio de G intersectado con los X en R. Pues primero tengo que poder evaluar G de X y que eso tenga sentido. Y para yo poder evaluar G de X y que tenga sentido, X tiene que estar en el dominio de G. Y después de evaluar G de X, yo tengo que evaluar F de X en G. Y para que eso tenga sentido, G de X tiene que pertenecer al dominio de F. Entonces el dominio va a ser de G intersectado los X en los reales, tales que, recuerden que eso significa tal que, esto significa tal que. Entonces, tales que G de X esté en el dominio de F. Calculo este conjunto, los intersecto y ese es el dominio de la compuesta. Ese es el dominio de la compuesta. Muy bien.
Entonces, como observación, recordar que en general, puede que algún día se cumpla la igualdad, ¿cierto? Pero en general, F compuesto G es distinto a G compuesto F. Puede que en algunos casos particulares, en algunas funciones muy específicas, sí, en ciertos casos puede que sean iguales, ¿cierto? Entonces, yo no estoy diciendo que siempre sean distintos, no. Pero en general se cumple la desigualdad. Es decir, si yo no sé nada de F y de G, y tendría que apostar, bueno, ¿será que F compuesto G es lo mismo que G compuesto F? Entonces yo diría que no. Listo, y acertaría un 95% de las veces o un 99% de las veces. Un 1% ya puede que sí sean iguales, pero lo usual es que sean distintos. Listo, entonces, en general, F compuesto G es distinto de G compuesto F, entonces aquí también el orden importa. Listo, el orden importa. Preguntas, dudas, inquietudes. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí tenía planeada, en cuanto a temática, la clase de hoy. Listo, como para no llenarlos demasiado pues, de temas y de cosas. De tarea les queda ver este video, listo. De tarea les queda ver este video, ya se los he dicho varias veces. Aquí vemos algunos ejemplos de esto, algunos ejemplos de algunos ejercicios. Como esto es más bien repaso, entonces no me voy a tener como mucho en eso. ¿Qué vamos a hacer el resto de la clase? Es importante que ustedes practiquen, resuelvan ejercicios, dormir. Bueno, pues los que quieran dormir, pues ya está muy tarde como para dormir. Bueno, entonces es importante que practiquen, resuelvan ejercicios. Entonces el resto de la clase pueden tratar de hacer este ejercicio que les coloqué. Si tienen dudas me pueden preguntar. Y ustedes ya tienen un tallercito muy chévere que los videos, recuerden, en el Drive está el link con los videos. En el Drive hay un archivo que se llama link de videos y ahí está. Entonces, ahí no tienen pérdida. Muy bien. Y ya me perdí la idea de lo que les estaba diciendo. Bueno, entonces pueden tratar de resolver este ejercicio. Si tienen dudas me pueden preguntar. Y ustedes también tienen un hermoso taller que está en el Drive de 15 puntos que sospecho que nadie ni lo ha leído. Entonces, el taller pues, lo deben de resolver, ¿cierto? Recuerden que, digamos, hay dos tipos de personas en el curso. Unos que simplemente están asistiendo porque quieren aprender y ya. Y hay otros que sacaron menos de 4 en básicas y quieren mejorar su nota. Entonces, para los que quieren mejorar su nota, ese taller es obligatorio. Listo. Si no desean mejorar su nota, los que sacaron menos de 4, ¿cierto? Se puede aumentar su nota en un 10% mientras no sobrepase 4.
Los que desean aumentar su nota, los talleres que yo les coloco así pues en el Drive, y esos talleres, bueno, yo les voy indicando cuáles talleres. Entonces, en particular ese taller de funciones es obligatorio, y si no lo resuelven, pues no tendrían la bonificación. ¿Cuál link de la encuesta? Bueno, les recuerdo mi correo. Ese es mi correo, ustedes deberían de tenerlo por ahí guardado. Bueno, en el Drive también les voy a colocar como mi contacto. Listo, también en el Drive también se los puedo poner. Y lo pueden enviar. Pues por ahora yo les digo que lo vayan resolviendo, que lo vayan trabajando. Sí, el link. Vamos a revisar a ver. Este link. Bueno. Le hice clic y ahí me acaba de enviar a donde es, ¿sí? El link funciona. Voy a dar copiar y pegar. El link me funciona. Yo no sé por qué estoy diciendo que no funciona. Yo ya lo mandé. Lo voy a agregar en el Drive. Listo. Profe, Sí. ¿qué han dicho de, pues, de la fecha de finalización del curso? Si van a dar más tiempo o no. Pues hasta Ok. ahora no se sabe nada. Hasta ahora